¿Qué tal? Qué bueno que ya nos acompañan aquí en Más Cultura. Vamos a hablar con Alejandra Serrano. Ella ha trabajado recientemente con el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli y ella tiene una labor ahí muy interesante. A ella se le puede preguntar acerca de qué ha sido del teatro en nuestro país por los últimos 10 años. Ella conoce realizadores, número de funciones por estado y número de presentaciones, es decir, tiene una cantidad de datos, asistentes, por ejemplo, etcétera. Es muy importante y bueno, es importante recabar esta información. ¿Por qué? Porque de ahí es donde esperamos que salgan los programas de estímulos culturales para el Estado y por supuesto desde la Federación. Quédense con nosotros en Más Cultura. Alejandra Serrano, egresada de la carrera de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, es una investigadora, gestora, dramaturga y crítica que ha dedicado su vida profesional a la observación y documentación del teatro en México. Es quizá la persona más informada acerca de la actividad teatral del país. Esto gracias a que desde 2007 se ha dedicado a recopilar en un anuario cada una de las actividades de este arte en los estados. Es también reconocida como periodista, creadora de la página digital teatromexicano.com.mx, dedicada a la información y crítica de la actividad teatral y sus involucrados. Alejandra Serrano ha sabido elegir inteligente y selectivamente a los escritores de estos espacios. Con esta página cubre la necesidad de contar con información y documentos serios respecto a la actividad escénica. Esto la ha llevado a ser parte del equipo del Foro Área 51. Reconocido por el esfuerzo independiente de sus integrantes y la calidad de las obras que ahí se presentan. Ahí, Alejandra ha reforzado su habilidad como gestora cultural. Actualmente es investigadora del CITRU, lo que le permite hacer lo que mejor hace: investigar y documentar. Es así como Alejandra Serrano vive por y para la actividad escénica, y aunque ella de manera sencilla se define simplemente como gente de teatro, su actividad profesional indica que es pieza fundamental en la documentación de la historia del teatro en México. Tenía muchos intereses, siempre sabía que eran las humanidades. Algún acercamiento tenía al teatro, pero casi nada, ¿no? A diferencia de muchos de mis compañeros que siempre tienen muy clara la idea del teatro. Yo me enamoré del teatro estudiando teatro, ya hasta después. En realidad tenía más intereses. Me interesaba la política, me interesaba como generar cambios sociales. Uno es joven y es iluso, y me fui desencantando de todos los movimientos y de todas las ideologías, y me quedó el teatro. Entonces yo entré al teatro por querer hacer un movimiento de conciencias, y la única que moví fue la mía, ¿no? Me moví hacia el teatro. Me interesa más el teatro que cuestiona, que pregunta, que genera incomodidades, que pues al final de cuentas fue lo que me pasó a mí, ¿no? Y eso fue lo que me enamoró del teatro. Creo que soy gente de teatro, o sea, todo lo que hago es en relación al teatro, entonces eso me sienta cómoda. Crítica, ya me siento más cómoda con ese título, y últimamente también me siento más cómoda con el término de investigadora, que antes sentía como que no era tan adecuado, pero ahora sí, ahora cada vez me siento más segura. También estoy más segura de cómo hago mis investigaciones, cómo las trabajo. Ya después de más de 10 años de estarlo haciendo, bueno, pues ya me siento más segura con eso. Y también como periodista, poco a poco me siento más segura en con ese término, ¿no? También porque mis investigaciones todas han tenido un perfil muy periodístico, muy actual, muy siempre mirando el pasado, pero con referencia a lo que está sucediendo ahora. Yo estaba trabajando en el AZ, ahí tuve como mis primeras clases de periodismo con Miguel Martínez, y entonces lo que noté es que había muy poca información de cultura y muy poca información de lo que pasa en otros lados. No, en Jalapa hay mucha actividad, pero no tenían tanto este problema, pero hay otros periódicos de otras ciudades sí. Entonces lo primero que estábamos pensando en ese tiempo con Legom y Deita y yo, lo que pensábamos era una agencia de noticias culturales, donde, como Notimex, pero de cultura. La verdad es que estaba muy padre, pero muy fuera de tiempo, porque ya el internet estaba acabando con los periódicos, las secciones de noticias culturales se estaban achicando, entonces la verdad es que no tenía mucho sentido. Pero de ahí me nació la pregunta es, ¿cuánta actividad de teatro existe en los estados? ¿No? Y ahí es cuando empiezo a hacer toda esta investigación de teatro en los estados. Entonces, teatro mexicano en realidad
su primera intención era subir esa información y tenerla disponible. De hecho, era Teatro Mexicano la wiki del teatro en México. Su vocación periodística se dio sola. La gente empezaba como a pedir cosas y pues, lo fuimos haciendo, y además finalmente yo lo estaba armando, pero también junto con Fernando y Luis Enrique, que también son bien prendidos y decían, sí, hay que escribir sobre esto y hay que publicar lo otro. Entonces, muy pronto pues salió la sección de noticias y después la sección de revista, que ahora son las que están más activas. Se quedó más como un sitio de crítica, un sitio de noticias, eso es lo que es actualmente. Y bueno, pues se ha dedicado exclusivamente a lo que sucede en los estados. Sí, a política cultural nacional, ahí sí, ¿no? Lo que es el DF y todo, pues, es lo más importante. Pero en crítica teatral sí he sido muy necia de no meter cosas del Distrito Federal, porque se come, es tanta la cantidad de obra que se come todo lo demás. Entonces, bueno, pues a veces depende mucho de mi tiempo, de mis posibilidades. No tiene un financiamiento fijo la página, pero sobrevive. Ya tiene más de 10 años. Yo lo mantengo a él y él me mantiene a mí, ¿no? Por supuesto que todo lo que yo he hecho para Teatro Mexicano, pues se ha redituado en que todo lo que puedo hacer después, ¿no? Los talleres, cuando me llaman mi jurado, que actualmente sea parte del CITRU. Todas esas cosas, pues evidentemente son por el trabajo que he hecho en Teatro Mexicano. Cuentos de Aguinaldo es la adaptación a cargo de Abraham Osteransky de una historia muy famosa, que es un cuento de Navidad. Es una historia muy tradicional de aquellas fechas donde básicamente se cuenta que hay que aterrorizar a la gente rica para que deje de acumular el capital a lo tonto. Es una historia que hemos visto adaptada en muchas películas, algunas de ellas de Disney, y la novedad con Osteransky es que él ambienta en el México de los años 50, entonces nos encontramos con un teatro donde hay en un registro muy alto y con el vocabulario y la acentuación de los mexicanos de aquel entonces. Si tienen oportunidad, vayan a ver Cuentos de Aguinaldo de Abraham Osteransky. Andamos por las calles, tocando de puerta en puerta, pidiendo un poco de ayuda y comida para esos pobres que no tienen nada que llevarse a la boca. Verá, señor Cruz, nosotras contamos con su apoyo. ¿Con cuánto lo anotamos? ¿A mí? ¡Sí! Permítanme un segundo, Mira, allí hay un pobre. Uy, las va a matar. Anoten. Cero. Pero, señor, ¿cuántos? Todos. Usted desea mantenerse en el anonimato, ¿verdad? Además, es usted el candidato perfecto para un puesto en la política. ¡Qué buen sentido del humor, Cero. Significa nada. Deseo que me dejen en paz, ya que me preguntan cuál es mi deseo. Esa es mi respuesta. Escuchen, señoras piadosas, cristianas, yo no acostumbro a celebrar la Navidad y no estoy dispuesto a que gente ociosa la celebre a mi costa. En el cuento de Dickens encontré la posibilidad de hacer una obra mexicana. La temática pues es esa, es de la familia pobre que vive muy feliz y el hombre que abusa de ellos, ¿no? Y bueno, quedó una obra muy divertida, muy emocionante, va del cha-cha-cha al mambo, de lo divertido a lo trágico, para toda la familia. Me gusta el teatro familiar, o sea que los papás pueden venir con los niños. ¡Feliz Navidad, familia Sánchez! ¡Feliz Navidad, Santa Claus! ¿Y tú? ¿Cómo te llamas, pequeño? Yo, Timoteo Sanchis. ¡Ah, Tinitín! ¡Véngase para acá! A petición
de todos los que están aquí presentes, yo te traigo... A ver, atrás de la raya que estoy trabajando. Yo te traigo lo más importante en la vida. Tu salud, Tinitín. Por X o Y, de pronto nos quedamos puras mujeres en el elenco y es muy lindo porque los personajes fuertes de la obra son hombres, entonces todos hacemos los personajes y es una cosa muy divertida, el elenco es femenino. ¡No vienes a matarme! ¡Entonces a qué has venido! No puedo decirte mucho. No me está permitido. Solo puedo decirte que no tengo paz ni reposo por haber sido tan mezquino como tú. ¿Mezquino? ¿De qué estás hablando, Simón? Si tú en vida fuiste un excelente, maravilloso, ejemplar hombre de negocios. Los negocios siempre fueron mi único interés. Solo te queda una oportunidad. Unas cuantas horas para enmendar tus errores en vida. Está bien, Simón. Pues trata de este hombre que no tiene amor por nada, que está solo. Lo bonito de la obra y de la novela de Dickens es que nos da a entender por qué este hombre es así. Es decir, un bebé no nace odiando ni amando, sino uno lo va configurando. Entonces en la obra te das cuenta que él tiene motivos por los cuales ha sido así y que también tiene la oportunidad de cambiar. Entonces creemos que la oportunidad del cambio, para mí que es como la parte básica de la obra, es como esto otra vez, como el teatro mismo. Yo quiero hacer un brindis por el señor Cruz. ¿Qué? Pues sí, el patrocinador de toda esta fiesta. Si no fuera por él, pues yo no tendría un trabajo. Mira, viejo, yo sí te voy a decir una cosa. Si brindo por ese señor, es nada más porque tú me lo pides. Porque ese señor es un codo, es un tacaño, un avaro. Y tiene el alma negra, negra. Pero también es un ser humano. Y merece un poquito de amor, del que a nosotros nos sobra. Se me ocurrió hacer una especie de himno a las películas de Pedro Infante, a la forma de hablar de Tepito y de el tiempo de los 50, cuando la gente tenía un acento pues muy divertido, ¿no? La época del mambo, la época del cha-cha-cha. Y todo iba muy bien, hasta que la fiesta terminó. Fue entonces cuando subí corriendo los escalones a mi habitación. Iba por mi maleta porque esta noche mi familia venía por mí. Abrí la puerta y no había maleta. ¿Tu familia? No llegó. Nunca más volví a saber de ellos. Me abandonaron. Aunque está puesta en los 50, la gente joven tiene una identificación inmediata. Los más pequeños les preguntas, ¿cuál es tu escena favorita? Y te lo dicen. ¿Cuál escena es la que más no te gusta? Me dio miedo tal. Es decir, hay una identificación de lo humano muy profundo. Entonces yo creo que lo primero que se llevan es un contacto con ellos mismos, que finalmente es lo que busca el teatro. Y por el otro lado, hay una felicidad en todo el espacio, todo el tiempo, y eso me hace muy feliz porque la gente necesita volver a ser feliz. Nosotros mismos que desmantelamos y que levantamos esto, necesitamos ser felices, y que entonces yo creo que la felicidad es un don maravilloso que hay que seguir propiciando en todos los demás. A mí no me vas a salir con que este es mi final, con que esta es mi muerte.
me empiezo a integrar en Querétaro al Festival de la Joven Dramaturgia, porque lo coordinaba Luis Enrique, que en ese momento era mi pareja, y eran un desastre. O sea, todo lo que eran hoteles y gastaban o sea, planeaban mal, pues me empecé a ser parte de toda esa logística. Y bueno, pues ahí empiezo a trabajar con el Instituto de Querétaro. Aprendes cómo funcionan porque tiene su chiste la función pública, ¿no? Y cómo la administración no es tan sencillo. Entonces, pues ahí fui aprendiendo. Entonces ya para cuando hice el anuario, pues en realidad ya tenía bastante conocimiento de cómo funcionaban los institutos de cultura, y así es como me acerco a varios de ellos para sacar el primer número. Soy parte del Centro de Investigación Teatral. Pero la relación la verdad es que es muy buena. Soy parte del área de documentación. Mi coordinadora es Julieta Rivas. Y ella me tiene, o sea, hay como mucha libertad en lo que yo puedo hacer, y eso es, pues es muy padre. O sea, como que no hay muchos lugares donde puedas tener esta libertad. Entonces, realmente han respetado mi investigación y mis hallazgos y mis tropiezos, así como están. Y yo he podido también crecer mucho al momento de tener que entregar reportes, entregar informes, entregar plan de trabajo. Dices, esto no lo estoy pensando desde antes, ¿no? Entonces, claro, toda estructura que tiene un espacio académico, que finalmente es el CITRU, pues a mí me ha ayudado a crecer muchísimo. Y ahora ahí estoy haciendo la maestría con ellos, una maestría en investigación. Me siento integrada más como con el periodismo, porque al final todo lo que quiero hacer es generar información para que la gente tome decisiones de las mejores decisiones con base a la información que haya. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, dignificar el trabajo de los artistas que trabajan fuera del DF. Las convocatorias y todo tienen una mirada centralista. O sea, ellos ponen las reglas sin considerar las especificidades de cada ciudad, que son muy particulares. O sea, una ciudad como Jalapa no se compara con nada con Campeche o con Coahuila. Entonces hay que tener, por ejemplo, así como muy rápido, en la muestra estatal, aquí en Veracruz, no podían participar personas que todavía estuvieran en la escuela, siendo que una de las actividades teatrales más fuertes de Jalapa son los estudiantes de teatro, que son cosas semiprofesionales, profesionales, profesionalizantes, ¿no? Y mucho más profesionales que lo que vas a encontrar en otros estados. Entonces, eso es una regla absurda para el estado, para este estado. Y así con todo. Entonces, eso es una búsqueda de centralización desde la centralización misma, ¿no? Yo te digo cómo lo tienes que hacer, sin entender cuáles son las características y sin escuchar a la gente que está ahí, porque a lo mejor escuchar 32 voces puede ser complicado, pero si hubiera realmente una descentralización, pues cada uno tendría que estructurar su propia convocatoria, por ejemplo. Ahora vamos a recordar a Arturo Meseguer. Él tuvo una vida todo el tiempo, ya sea en el escenario, sobre las tablas, o detrás de escena, como músico, como gestor, como productor, como director o compositor. Estuvo influenciando a muchas generaciones de jóvenes a través de su labor como docente. Para él era importante que en la Universidad Veracruzana nos ocupáramos de conocer nuestras raíces y lo que está ocurriendo en nuestro estado. Y él diseñó una cátedra acerca de este tema, concretamente acerca del son, y además le tocó dirigir y estar al frente de varias instituciones, que es una labor que hay que saber reconocer, la de gestor desde lo oficial para la cultura de nuestro estado. Arturo Meseguer fue reconocido y admirado como actor, músico, docente y gestor y promotor cultural. Entre sus logros y participaciones en el mundo de la cultura, se puede mencionar que fue uno de los fundadores de la Compañía de Teatro de la Universidad Veracruzana, actor de la Infantería Teatral y de la Orteuf, con la que intervino en montajes memorables como Cúcara y Mácara. Dirigió 11 de las 26 ediciones del Festival de Teatro Universitario, donde su trayectoria y experiencia fueron fundamentales para el éxito de cada edición. Bueno, este festival es un festival ya histórico.
Es uno de los festivales más longevos en la historia del Teatro Nacional. Este festival se inicia desde 1967. Además es un festival académico, todo parte de experiencias educativas. A lo largo de su trayectoria como músico y actor, estuvo involucrado en la escritura, dirección o producción de más de 300 espectáculos. Como docente se desempeñó en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana. Fuera del país, llegó a ser académico residente en la Georgetown University y en la Universidad de California. Es imposible hablar de la vida de Arturo Messinger sin que se encuentre íntimamente ligada al mundo del arte, a la que dedicó más de 40 años. Así, siempre será recordado por su esfuerzo personal y profesional para promover el disfrute de nuestra cultura. En ese momento que estoy ya pensando salirme otra vez de la ciudad, iniciar algo diferente porque necesito cambiar un poco, coincide con que Austin Morgan deja aquí Área 51 para irse a la Subcoordinación Nacional de Teatro. Entonces me dicen, pues vente a ayudarnos. Y está padre porque es como otra cosa que yo nunca había hecho, aunque había hecho algo de, pues sí, de gestión. No es lo mismo administrar y estar apoyando una programación y estar haciendo una difusión específica. O sea, tiene retos muy particulares, que eso a mí me emociona mucho, ¿no? Como estar continuamente aprendiendo cosas nuevas. No tengo tanto el interés de generar ficción. O sea, veo a mis compañeros, mis amigos dramaturgos, todo el tiempo están ficcionando y están viendo personajes. Yo no tengo ese interés, o sea, ni tengo ese ojo. La obra que escribí, de la que te estaba comentando, finalmente la escribí porque yo quería que alguien la escribiera y ya había intentado 3 veces, como, oye, ¿por qué no escribes una obra así? 2 o 3 veces. Oye, ¿tú por qué? Y no, nadie quiso, nadie me dio bola. Entonces dije, bueno, ya la voy a escribir yo. Y ya la escribí, me divertí mucho escribiéndola. Tengo ganas de seguir escribiendo. Eso es algo que también estar aquí en Área 51, pues es divertido porque te genera mucho más la parte creativa, digamos. La parte creativa se está ejercitando más. Bueno, el anuario hasta ahorita lleva 10 publicaciones. Lo que hace es literalmente registrar la actividad que sucede en los estados, teatro en los estados. Se registra todo lo que haya cobrado taquilla, estado en un festival o tenido algún apoyo gubernamental de cualquier tipo. Entonces, prácticamente entra todo. Entonces, bueno, a lo largo de estos 10 años tengo más de 12,000 obras registradas y empiezo, o sea, ya con esta, o sea, gracias a tener esta cantidad de información, bueno, por un lado conozco muy bien, sin haber estado en alguna ciudad, conozco más o menos sus características, conozco cuáles son los creadores activos, tengo una visión muy panorámica de lo que pasa en el país, una visión muy específica sobre los tipos de apoyos que existen, porque eso también lo registramos, apoyos, espacios independientes, qué funciona, qué no funciona, porque cada año pues vamos generando estadísticas. Por algo de lo que me gusta vivir en Jalapa es porque es una ciudad muy particular, ¿no? Tiene un consumo cultural que no tienen otras ciudades, tiene una actividad teatral que no tiene ningún apoyo, o sea, por años no ha tenido apoyo fuera del PECDA, y es de las ciudades con más alta actividad. Y además, y luego lo cruzas contra el número de habitantes. Entonces lo que acabo de hacer es cruzar el número de habitantes de la Ciudad de México, Guadalajara, Jalapa, que son las 3 ciudades con más teatro, y cuando sacas la relación de una obra por tantos habitantes, pues Jalapa los arrastra, ¿no? Porque es la ciudad más pequeña, alrededor de 500,000 habitantes, con más obras. Entonces la relación de la cantidad de espacios y la cantidad de obras que hay per cápita, pues podemos decir que es la ciudad con mayor actividad teatral del país, incluyendo el DF. Estamos hablando con Alejandra Serrano y es importante que sepan que además de ser una gran investigadora, ella tiene una labor muy importante de difusión. Chequen en internet teatromexicano.com.mx, es un sitio donde podrán encontrar crítica
recomendaciones y también novedades acerca de qué es lo que ocurre con el teatro en nuestro país. Lo importante no es solamente que este es el sitio para enterarse, sino además tiene colaboradores de gran calidad, entre ellos dramaturgos, directores y actores, es decir, puros especialistas. teatromexicano.com.mx. Esto fue Más Cultura, nos vemos la próxima.